Finding great candidates to hire can be like, well, trying to find a needle in a haystack. Sure, you can post your job to some job board, but then all you can do is hope the right person comes along. Which is why you should try ZipRecruiter for free at ZipRecruiter.com/zip. ZipRecruiter doesn't depend on candidates finding you. It finds them for you. Its powerful technology identifies people with the right experience and actively invites them to apply to your job. You get qualified candidates fast. So while other companies might deliver a lot of hay, ZipRecruiter finds you what you're looking for. The needle in the haystack. See why 4 out of 5 employers who post a job on ZipRecruiter get a quality candidate within the first day. ZipRecruiter, the smartest way to hire. And right now, you can try ZipRecruiter for free. That's right, free at ZipRecruiter.com/zip. That's ZipRecruiter.com/zip. ZipRecruiter.com/zip. La luna deslumbrante asoma entre los árboles. La oscuridad de la noche lo inunda todo y una tenue niebla comienza a aparecer. Adéntrate en el bosque, busca el árbol viejo, siéntate a su lado. Ponte cómodo, cierra los ojos y escucha la historia que traen hasta ti las criaturas de la noche. Bienvenidos. Estos son los cuentos del bosque oscuro. El pobre Bill, de Lord Dunsany. En una antigua guarida de marineros, una taberna del puerto, se apagaba la luz del día. Frecuenté algunas tardes aquel lugar con la esperanza de escuchar de los marineros que allí se inclinaban sobre extraños vinos algo acerca de un rumor que había llegado a mis oídos de cierta flota de galeones de la vieja España que aún se decía que flotaba en los mares del sur por alguna región no registrada en los mapas. Mi deseo se vio frustrado una vez más aquella tarde. La conversación era vaga y escasa, y ya estaba de pie para marcharme cuando un marinero que llevaba en las orejas aros de oro puro levantó su cabeza del vino y, mirando de frente a la pared, contó su cuento en alta voz. Cuando más tarde se levantó una tempestad de agua y retumbaba en los emplomados vidrios de la taberna, el marinero alzaba su voz sin esfuerzo y seguía hablando. Cuanto más fosco hacía, más claros relumbraban sus fieros ojos. Un velero del viejo tiempo acercábase a unas islas fantásticas. Nunca habíamos visto tales islas. Todos odiábamos al capitán y él nos odiaba a nosotros. A todos nos odiaba por igual. En esto no había favoritismos por su parte. Nunca dirigía la palabra a ninguno, si no era algunas veces por la tarde, al oscurecer. Entonces se paraba, alzaba los ojos y hablaba a los hombres que había colgado de la entena. La tripulación era levantisca, pero el capitán era el único que tenía pistolas. Dormía con una bajo la almohada y otra al alcance de la mano. El aspecto de las islas era desagradable, pequeñas y chatas como recién surgidas del mar. No tenían playa ni rocas,
como las islas decentes, sino verde hierba hasta la misma orilla. Había allí pequeñas chozas cuyo aspecto nos disgustaba. Sus tejados de paja descendían casi hasta el suelo, y en los ángulos curvábanse extrañamente hacia arriba. Y bajo los caídos aleros había raras ventanas oscuras cuyos vidrios emplomados eran demasiado espesos para ver a su través. Ni un solo ser, hombre o bestia, andaba por allí, así que no se sabía qué clase de gente las habitaba. Pero el capitán lo sabía. Saltó a tierra, entró en una de las chozas y alguien encendió luces dentro y las ventanitas brillaron con siniestra catadura. Era noche cerrada cuando volvió a bordo. Dio las buenas noches a los hombres que pendían de la entena y nos miró con una cara que aterró al pobre Bill. Aquella noche descubrimos que había aprendido a maldecir porque se acercó a unos cuantos que dormíamos en las literas, entre los cuales estaba el pobre Bill. Nos señaló con el dedo y nos echó la maldición de que nuestras almas permanecerían toda la noche en el tope de los mástiles. Al punto vióse el alma del pobre Bill encaramada como un mono en la punta del palo mayor, mirando a las estrellas y tiritando sin cesar. Movimos entonces un pequeño motín, pero subió el capitán y de nuevo nos señaló con el dedo, y esta vez el pobre Bill y todos los demás nos encontramos flotando a la zaga del barco en el frío del agua verde, aunque los cuerpos permanecían sobre cubierta. Fue el paje de escoba quien descubrió que el capitán no podía maldecir cuando estaba embriagado, aunque podía disparar lo mismo en ese caso que en cualquier otro. Después de esto, no había más que esperar y perder 2 hombres cuando la sazón llegara. Varios de la tripulación eran asesinos y querían matar al capitán, pero el pobre Bill prefería encontrar un pedazo de isla lejos de todo derrotero y dejarle allí con provisiones para 1 año. Todos escucharon al pobre Bill y decidimos amarrar al capitán tan pronto como le cogiéramos en ocasión que no pudiera maldecir. 3 días enteros pasaron sin que el capitán se volviese a embriagar y el pobre Bill y todos con él atravesamos horas espantosas. Porque el capitán inventaba cada día nuevas maldiciones y allí donde su dedo señalaba habían de ir nuestras almas. Nos conocieron los peces, así como las estrellas, y ni unos ni otras nos compadecían cuando tiritábamos en lo alto de las vergas o nos precipitábamos a través de los bosques de algas y perdíamos nuestro rumbo. Estrellas y peces proseguían sus quehaceres con fríos ojos impávidos. Un día, cuando el sol ya se había puesto y corría el crepúsculo y brillaba la luna en el cielo cada vez más clara, nos detuvimos un momento en nuestro trabajo porque el capitán, con la vista apartada de nosotros, parecía mirar los colores del ocaso, volvióse de repente y envió nuestras almas a la luna. Aquello estaba más frío que el hielo de la noche. Había horribles montañas que proyectaban su sombra y todo yacía en silencio como miles de tumbas. Y la tierra brillaba en lo alto del cielo, ancho como la hoja de una guadaña. Y todos sentimos la nostalgia de ella, pero no podíamos hablar ni llorar. Ya era de noche cuando volvimos. Durante todo el día siguiente estuvimos muy respetuosos con el capitán, pero él no tardó en maldecir de nuevo a unos cuantos. Lo que más temíamos era que maldijese nuestras almas para el infierno, y ninguno nombraba el infierno
sino en un susurro, por temor de recordárselo. Pero la tercera tarde subió el paje y nos dijo que el capitán estaba borracho. Bajamos a la cámara y le hallamos atravesado en su litera, y él disparó como nunca había disparado antes, pero no tenía más que las 2 pistolas y solo hubiera matado a 2 hombres si no hubiese alcanzado a José en la cabeza con la culata de una de sus pistolas. Entonces le amarramos. El pobre Bill puso el ron entre los dientes del capitán y le tuvo embriagado por espacio de 2 días, de modo que no pudiera maldecir hasta que le encontrásemos una roca a propósito. Antes de ponerse el sol del segundo día, hallamos una isla desnuda, muy bonita para el capitán, lejos de todo rumbo, larga como de unas 100 yardas por 80 de ancha. Bogamos en su derredor en un bote y dímosle provisiones para 1 año, las mismas que teníamos para nosotros, porque el pobre Bill quería ser leal y le dejamos cómodamente sentado, con la espalda apoyada en una roca, cantando una bacarola. Cuando dejamos de oír el canto del capitán, nos pusimos muy alegres y celebramos un banquete con nuestras provisiones del año, pues todos esperábamos estar de vuelta en nuestras casas antes de 3 semanas. Hicimos 3 grandes banquetes por día durante 1 semana. Cada uno tocaba más de lo que podía comer, y lo que sobraba lo tirábamos al suelo como señores. En esto, un día, como diésemos vista a San Huélguedos, quisimos tomar puerto para gastarnos en él nuestro dinero. Pero el viento viró en redondo y nos empujó mar adentro. No se podía luchar contra él ni ganar el puerto, aunque otros buques navegaban a nuestros costados y anclaron allí. Unas veces caía sobre nosotros una calma mortal, mientras que alrededor los barcos pescadores volaban con viento fresco, y otras el vendaval nos echaba al mar cuando nada se movía a nuestro lado. Luchamos todo el día, descansamos por la noche y probamos de nuevo al día siguiente. Los marineros de otros barcos estaban gastándose el dinero en San Huélguedos y nosotros no podíamos acercarnos. Entonces dijimos cosas horribles contra el viento y contra San Huélguedos y nos hicimos a la mar. Igual nos ocurrió en Norena. Entonces nos reunimos en corro y hablamos en voz baja. De pronto el pobre Bill se sobrecogió de horror. Navegábamos a lo largo de la costa de Sirac y una y otra vez repetimos la intentona, pero el viento nos esperaba en cada puerto para arrojarnos a alta mar. Ni las pequeñas islas nos querían. Entonces comprendimos que ya no había desembarco para el pobre Bill, y todos culpaban a su bondadoso corazón, que había hecho que amarrara al capitán a la roca para que su sangre no cayera sobre sus cabezas. No había más que navegar a la deriva. Los banquetes se acabaron porque temíamos que el capitán pudiera vivir su año y retenernos en el mar. Al principio solíamos saludar a la voz a todos los barcos que hallábamos al paso y pugnábamos por abordarlos con nuestros botes. Mas era imposible remar contra la maldición del capitán y tuvimos que renunciar. Entonces, por espacio de 1 año, nos dedicamos a jugar a las cartas en la cámara del capitán, día y noche, con borrasca o bonanza, y todos prometían pagar al pobre Bill cuando desembarcasen. Era horrible para nosotros pensar en lo frugal que era realmente el capitán, un hombre que acostumbraba a emborracharse un día sí y otro no cuando estaba en el mar, y todavía estaba allí vivo y sobrio,
puesto que su maldición aún nos vedaba la entrada en los puertos y nuestras provisiones se habían agotado. Pues bien, echáronse las suertes y tocó a Jaime la mala. Con Jaime solo tuvimos para 3 días. Echamos suertes de nuevo y esta vez le tocó al negro. No nos duró mucho más el negro. Probamos otra vez y le tocó a Carlos, y aún seguía vivo el capitán. Como éramos menos, había para más tiempo con uno de nosotros. Cada vez nos duraba más un marinero y todos nos maravillamos de lo que resistía el capitán. Iban transcurridas 5 semanas sobre el año cuando le tocó la suerte a Mike, que nos duró 1 semana, y el capitán seguía vivo. Nos asombraba que no se hubiera cansado ya de la misma vieja maldición, mas suponíamos que las cosas parecían de distinto modo cuando se estaba solo en una isla. Cuando ya no quedaban más que Jacobo, el pobre Bill, el grumete y Dick, dejamos de sortear. Dijimos que el grumete ya había tenido tanta suerte y que no debería esperarla más. Ya el pobre Bill se había quedado solo con Jacobo y Dick, y el capitán seguía vivo. Cuando ya no hubo grumete y seguía vivo el capitán, Dick, que era un mozo enorme y fornido como el pobre Bill, dijo que ahora le tocaba a Jacobo y que ya había tenido demasiada suerte con haber vivido tanto. Pero el pobre Bill se las arregló con Jacobo y ambos decidieron que le había llegado la vez a Dick. No quedaban más que Jacobo y el pobre Bill, y el capitán sin morirse. Ambos permanecían mirándose noche y día cuando se acabó Dick y se quedaron los dos solos. Por fin al pobre Bill le dio un desmayo que le duró 1 hora. Entonces Jacobo acercósele pausadamente con su cuchillo y asestó una puñalada al pobre Bill cuando estaba caído sobre cubierta. Y el pobre Bill le agarró por la muñeca y le hundió el cuchillo 2 veces para mayor seguridad, aunque así estropeaba la mejor parte de la carne. Luego el pobre Bill se quedó solo en el mar. A la semana siguiente, antes de concluírsele la comida, el capitán debió de morirse en su pedazo de isla, porque el pobre Bill oyó el alma del capitán que iba maldiciendo por el mar, y al día siguiente el barco fue arrojado sobre una costa rocosa. El capitán ha muerto hace 100 años, y el pobre Bill ya está sano y salvo en tierra. Pero parece como si el capitán no hubiera concluido todavía con él, porque el pobre Bill ni se hace más viejo ni parece que haya de morir. Pobre Bill. Dicho esto, la fascinación del hombre se desvaneció súbitamente, y todos nos levantamos de golpe y le dejamos. No fue solo la repulsiva historia, sino la espantosa mirada del hombre que la contó y la terrible tranquilidad con que su voz sobrepujaba el estruendo de la borrasca, lo que me decidió a no volver a entrar en aquel figón de marineros, en aquella taberna del puerto.